Me imagino que hay en acción muchos. Entramos a la segunda hora de transmisión y evidentemente llega la emisión de la mañana de TVC Noticias a nuestra pantalla, María Mercedes. ¿Qué tal, Robert? Amigos, como siempre, la información política más destacada para presentarles. Siempre es bueno mandar ese abracito, las energías positivas, día bendecido, que todo le salga adecuadamente. Hay tráfico y esta hora en diferentes ciudades, así que salga con la paciencia y concentradito a la hora de conducir. Así es, empezamos contándoles que la Fiscalía solicitará la vinculación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al caso Nené, donde se investiga el presunto delito de tráfico de influencias. Las investigaciones determinarían la responsabilidad de la segunda mandataria, la contratación del denunciante a quien se le solicitó dinero a cambio de un cargo público. A través de un video publicado este lunes 10 de junio por parte de la Fiscalía General del Estado, el agente fiscal Carlos Alarcón señaló que tras cumplirse la etapa de instrucción fiscal del caso Nene, donde el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad fue acusado por el presunto delito de tráfico de influencias al haber solicitado dinero a cambio de otorgar un cargo público, se solicitará que la segunda mandataria también sea vinculada a este caso. Durante la etapa de instrucción fiscal se han practicado varias diligencias, entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República. El agente fiscal mencionó que se halló elementos como, por ejemplo, la disposición de la propia Verónica Abad de contratar al ciudadano denunciante, así como información telefónica que hacen presumir la participación de la vicepresidenta en este caso, por lo que se traslada a la unidad de fuero de Corte Nacional tras la inhibición de la fiscal que conocía la causa. Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de Corte Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, en mi calidad de agente fiscal procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente y a desplazarlo a la unidad de fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado a fin de que continúe con el debido proceso. En la unidad de fuero de Corte Nacional se analizarán los elementos que señalarán la posible participación de Verónica Abad previo a decidir si se procesa o no a la vicepresidenta en la causa que involucra a su hijo por posible oferta de tráfico de influencias. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un juicio político o enjuiciamiento penal son los dos escenarios que podría enfrentar la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, si se decide su vinculación dentro del caso Nené. En cualquier escenario, la segunda mandataria podría perder su cargo. Ante una posible decisión de la Fiscalía de vincular a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene, se abrirían varios escenarios en donde la segunda mandataria podría en cualquiera de los casos perder su cargo, ya sea a través de un juicio político o por un abandono del cargo motivado por las acciones judiciales que podría enfrentar. El constitucionalista Ismael Quintana detalla uno de los posibles escenarios basados en el ámbito judicial. Lo que yo veo en el futuro inmediato respecto de ella es una eventual ausencia temporal si es que, uno, insisto, la Asamblea Nacional autoriza el enjuiciamiento penal y dos, si es que autorizado el enjuiciamiento penal, la Corte Nacional de Justicia le dicta una medida cautelar de prisión preventiva. El otro escenario sería el político, puesto que si de las investigaciones penales se concluye que Abad incurrió en los delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, serían causal de juicio político a través de la Asamblea Nacional, que requeriría el dictamen previo de la Corte Constitucional. No veo que desde el punto de vista constitucional exista todavía una causal para un enjuiciamiento político. Cosa distinta podría ser el evento de que la Fiscalía decida abrir una investigación previa en contra de Verónica Abad por un posible cohecho, por un posible peculado, por una posible concusión o un enriquecimiento ilícito, en cuyo caso sí podríamos sentarnos a debatir sobre la viabilidad o no de un enjuiciamiento político en contra de la funcionaria. Al encontrarse cumpliendo funciones fuera del país, la presencia física de la vicepresidenta no sería estrictamente necesaria hasta que no se le imponga alguna medida como la prisión preventiva. La primera es que ella se presente y se entregue voluntariamente, es decir, que ella retorne de Israel a Ecuador
y se presente ante las autoridades competentes. La otra opción es que Ecuador, porque se conoce dónde está la funcionaria, inicie formalmente a través de Cancillería y la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia el procedimiento para extraditar a Verónica Abad desde el Estado de Israel. Y la tercera alternativa que se podría tener ante una eventual orden de prisión preventiva es que el gobierno de Israel le retire los documentos migratorios a la señora Abad, la tenga como una persona que está permaneciendo en condiciones de ilegalidad en el territorio israelí y la deporte al Ecuador por esa razón. La Asamblea Nacional es quien tendrá la potestad, ya sea para dar paso al juicio político o para autorizar el proceso penal en contra de Abad. En los dos casos, se requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, 92 votos. Informó Miguel Ángel Bedoya. Jorge Glass, a través de su defensa, presentó una solicitud de recusación en contra del juez del caso Reconstrucción, Julio César Inga, quien además autorizó la extracción de información de los dispositivos del ex vicepresidente cuando fue detenido en el interior de la Embajada de México. La diligencia continuará este día miércoles. Este 10 de junio se cumplió la primera parte de la audiencia de recusación presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien a través de su defensa solicitó que el juez Julio César Inga sea apartado del caso Reconstrucción de Manabí bajo la causal de enemistad manifiesta. El juez Felipe Córdoba, encargado de esta diligencia, escuchó a todos los sujetos procesales, en donde el abogado del ex segundo mandatario señaló que Inga fue quien autorizó la explotación del contenido de los dispositivos electrónicos de Glass cuando el pasado 5 de abril fue detenido al interior de la Embajada de México en Quito. Esto, según la defensa, habría violado la Convención de Viena. Sobre este punto, la defensa del juez Inga manifestó que la autorización para la apertura de los dispositivos electrónicos fue una respuesta a un pedido de la Fiscalía, por lo que no existirían fundamentos para que la justicia acepte este pedido de recusación. Particularmente desde la apreciación del demandado no existe mérito para que se dicte la recusación solicitada. La segunda parte de la audiencia fue convocada para este miércoles a las 10 horas, donde se solicitó la comparecencia de un testigo. La audiencia se tramitó con normalidad, tanto en la parte inicial en la que se expuso el fundamento contentivo de la demanda, el fundamento de la contestación, se practicó la prueba y alcanzamos hasta el punto en que se convocó a un testigo para que rinda su atestación el día miércoles a las 10 de la mañana. Paralelamente, a través de un comunicado, el estudio de abogados belga Just Cogens, defensa de Jorge Glass, anunció que tras la negativa por 2 ocasiones de la justicia ecuatoriana sobre la excarcelación de su defendido, presentarán un pedido contencioso en el sistema interamericano para abordar lo que consideran el secuestro del ex vicepresidente. Informó Miguel Ángel Bedoya. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Cecilia Herrera, presentó al presidente de la Asamblea Nacional las solicitudes de juicio político en contra de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas y Johanna Verde Soto. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana dio a conocer las razones, indicando que es un paso necesario para que cumplan sin tela de duda sus deberes. El Frente Popular anunció el inicio de movilizaciones como respuesta al gobierno nacional por la pretendida eliminación de subsidios de algunas gasolinas. Entre tanto, el transporte terrestre espera una propuesta del régimen para adoptar una decisión. Escuchemos. Hasta el momento el régimen parece tener clara la película de por dónde podría ir la salida a una posible eliminación del subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Una focalización vía compensaciones. Y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas, compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados. Literalmente con calculador en mano se saca números y sería el mejor camino a tomar, inclusive para hacerle frente al contrabando. 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las 2 gasolinas de Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno
están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. Algo que no convence al sector sindicalista, que desde el Frente Popular prefiere calentar las calles con movilizaciones. Que arrancan el día miércoles en la ciudad de Quito, que tendrán una continuidad el día jueves también en otras provincias, pero que sobre todo será el llamado tanto al Frente Unitario de Trabajadores, a la CONAIE, a las organizaciones como la Ecuarunari. En el caso de la ciudad de Quito, nos vamos a reunir a partir de las 4 de la tarde en la Caja del Seguro y vamos a ir hacia el centro de Quito. Lamentan no haber sido convocados a las mesas de socialización que impulsa el gobierno nacional, pero tampoco estarían dispuestos a acudir al llamado. No nos han invitado y tampoco, evidentemente, si es que eso ocurriera, ¿no es cierto?, deberíamos discutir entre todas las organizaciones sociales y no solamente el tema del Frente Popular. Desde la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha prefieren ser más cautos. Se podría hablar de contrapropuesta cuando se tenga una propuesta. No podemos adelantarnos, aventurar a decir cualquier cosa mientras no tengamos una propuesta en firme desde el gobierno nacional. Por lo tanto, estaremos atentos a que el gobierno nacional nos convoque a una reunión. Y de lado y lado preparándose para lo que pueda venir. Vamos a estar atentos también, porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. Posible eliminación de subsidio que a más de un gobierno se le convirtió en dolor de cabeza, informó Héctor Romero. De manera virtual, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el proyecto de reformas de la consulta popular. El documento contempla cambios al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. La mayoría legislativa coincidió en que la aprobación de esta normativa servirá para enfrentar la lucha contra el crimen organizado. Luego de 120 minutos de análisis y debate, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció de manera virtual el informe en primera instancia de las reformas producto de la consulta popular y el referéndum. Desde la comisión ocasional encargada de la elaboración de este documento, se destacó el trabajo y los aportes recibidos para alimentar el espíritu de la norma. El agradecimiento a todos ustedes porque desde su participación política, independiente y de bancadas han hecho aportes muy importantes para ir avanzando en el desarrollo de este proyecto. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, se consideró en lo que respecta al incremento de penas que éstas deben ser aplicadas dentro del marco constitucional. Pero debemos cumplir el mandato popular, que es endurecer las penas, siempre y cuando este mandato sea gradual y proporcional, donde la determinación de las penas deben contemplar no solo la prevención general y especial, sino también las consideraciones de resocialización de los infractores y la protección de los bienes jurídicos tutelados. La bancada social cristiana reflexionó que si bien la sola aprobación de este documento no cambiaría la realidad de la inseguridad que se vive en el país, es un instrumento útil como normativa para combatirla. Esa consulta popular recibió un respaldo contundente precisamente porque el ciudadano de a pie vio en estas preguntas una forma de aportar y de encontrar una salida a esta crisis de inseguridad. El movimiento oficialista destacó el respaldo que tuvo la consulta popular promovida desde el Ejecutivo y por ello las reformas deben ser aprobadas con celeridad. El país, en un ejercicio de participación directa, como fue la consulta popular, se pronunció contundentemente en favor de la seguridad, del ataque a las economías criminales y de evitar que los delincuentes salgan de las cárceles alegremente apelando a los beneficios penitenciarios que tenía un régimen penal que garantizaba la paz de los delincuentes y se olvidaba del dolor de las víctimas. El proyecto de ley contiene 24 artículos y 2 disposiciones transitorias. 16 articulados se relacionan con las reformas al Código Orgánico Integral Penal y 8 con las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Informó Miguel Ángel Bedoya.
7:14 de la mañana, gracias por acompañarnos. La papeleta electoral, amigos, para las presidenciables de este 2025, hasta el momento la podrían integrar 5 precandidatos. Andrea González, que en el anterior proceso buscaba la vicepresidencia, esta vez aspira a llegar al sillón de Carondelet, apoyada por el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. Veamos. De a poco el ambiente electoral toma fuerza y se lo vive en algunos rincones del país. Andrea González prefirió iniciar la semana en Quito anunciando su precandidatura a la presidencia, de la mano de Fuerza Valiente y el Partido Sociedad Patriótica. Ella en el anterior proceso postuló a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio. Se habla mucho de la participación en la mujer de la política y en mi experiencia he tenido que soportar los obstáculos más difíciles y duros para poder ejercer una política contra la corrupción, pero sí creo que es el momento de que las mujeres participemos en la política sin ser ni muñecas de la mafia, ni títeres, ni para suavizar al candidato. Jorge Escala, por Unidad Popular, también quiere llegar a Carondelet. Los que no hemos traicionado a la patria, nuestra patria, tenemos que gobernar ahora. Hay que recuperar el país para devolverle la esperanza a la niñez y la juventud de tener educación. El tan cuestionado exgeneral de la Policía Nacional, Víctor Arauz, en redes sociales hizo lo propio, sin mencionar quién lo auspiciará. Con un firme propósito, eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. Sí se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias. Pachacutic, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se decidió por Leonidas Issa. Convoquemos a una gran alianza plurinacional y que sea popular, compañeras y compañeros. El Partido Social Cristiano le apuesta a Henry Cronfe y Diana Pazley, pero todavía no lo quiere oficializar. Que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país. El Partido Socialista Ecuatoriano con Pedro Granja, faltando por confirmar si la Revolución Ciudadana insistirá con Luisa González. Y quien parece más firme, el presidente Daniel Noboa, informó Héctor Romero. La OEA y la Embajada de Estados Unidos anunciaron la inversión de $3 millones para fortalecer el sistema de justicia nacional. El programa contempla capacitaciones y además la dotación de equipos que fortalecerán las unidades de investigación. Con una inversión de $3 millones para los próximos 2 años, la cooperación internacional busca fortalecer las capacidades de los operadores de justicia del país, como la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura o la Corte Nacional de Justicia. Esta inversión forma parte de un proyecto impulsado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Embajada de Estados Unidos, entidades que se han comprometido a mejorar las condiciones del sistema judicial. Nuestra presencia aquí el día de hoy es una muestra de la firme convicción común que nos anima, fortalecer la capacidad del sistema judicial para lograr mayor eficiencia. El proyecto contempla 3 etapas. Iniciará con una capacitación a los operadores de justicia. Posteriormente se dotará de equipos y tecnología especializada, sobre todo en las zonas de mayor violencia, y finalmente se buscará mejorar la infraestructura de las Cortes de Justicia y Fiscalías a nivel nacional. Apoyaremos con entrenamiento, equipos y tecnología a jueces y fiscales para que tengan mejores habilidades y herramientas para enfrentar el crimen organizado transnacional. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que en este proyecto se trabajará en el fortalecimiento de las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía. Además, se tiene previsto implementar un sistema de información geográfica de delitos transnacionales y plataformas fronterizas, contar con una plataforma de inteligencia y seguridad de la información. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, señaló que investigaciones como el caso Purga o Metástasis demuestran que un cambio en el sistema de justicia es posible. A esto añadió que se debe buscar transparencia y ética en las instituciones y en sus decisiones. Las próximas designaciones ya mencionadas de nuevas autoridades en la Corte Nacional de la Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, deben garantizar 0 impunidad en actos delictivos que se presenten frente a la justicia. La ejecución de este proyecto de fortalecimiento estará a cargo de ejecutivos de la OEA y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos.
informó Edwin Benalcázar. Tipo de contarles que Manta cumplió su 5.º día sin muertes violentas. Qué bueno esto, ¿ah? La intervención del bloque de seguridad que hizo base en aquella ciudad, Manaba, ha ayudado mucho, ¿ah? Según las autoridades, los asesinatos tuvieron una reducción del 17% a escala nacional. Fue una de las primeras evaluaciones que hicieron y presentaron al país, luego de mantener una reunión con el presidente de la República en Manta. Así, el bloque de seguridad integrado por el Ministerio del Interior, Defensa, Policía Nacional y Fuerzas Armadas expuso los resultados de los controles que ya cumplieron su 5.º día, que si es hablar de muertes violentas, las cifras bajaron a 0. Se identificó el desplazamiento y atrincheramiento de los grupos de delincuencia organizada. Estos son pasos firmes dentro del conflicto interno armado, que es un conflicto de largo aliento en su respuesta y que estamos enfrentando para recuperar la paz. Asimismo, indicaron que han realizado más de 52 allanamientos, han detenido 9 objetivos de mediano valor y aproximadamente 25 están en la lista. Han incautado armas, municiones y droga, en un trabajo en conjunto entre las dos instituciones que integran la fuerza pública. Se han reforzado con tropas especiales. Se han trasladado medios como vehículos blindados y helicópteros. Se están realizando operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia. Darle todo el apoyo que necesitan y se merecen nuestros soldados. No solamente en los medios y recursos, sino también el apoyo legal. Por otro lado, explicaron lo que está pasando a nivel nacional con los números de crímenes que para los uniformados son resultados alentadores. Que tenemos una disminución del 17% en muertes violentas a nivel nacional. Eso significa que comparándonos con el año anterior tenemos menos 532 muertes violentas, que eso es bueno. Hemos logrado romper la tendencia hacia la alza. Pero no por ello estamos abandonando al resto de ciudades que están siendo recalcadas como centros prioritarios y sobre las cuales recae el estado de excepción. Luego los comandantes y los ministros estuvieron en otro evento, donde la policía recibió 700 chalecos para el personal del distrito Manta. En la provincia de Manabí han entregado 2.500 de estos equipos de protección balística, informó Charlie Pisa. El gremio de maestros solicitan que se actúe de inmediato en beneficio de la seguridad de los docentes, padres de familia y de los mismos estudiantes y aseguran que las instituciones educativas son acechadas por los delincuentes. El caso más reciente se produjo este fin de semana, cuando un docente en el distrito Nueva Prosperina fue secuestrado por parte de sujetos quienes exigían el pago de $10.000 para dejarlo en libertad. Por fortuna, el accionar inmediato de la Policía Nacional permitió liberar al docente. Y el seguimiento de cámaras pudimos ver de que se dirigía hacia ese sector de Nuevo Guayaquil. Localizamos inmediatamente, en 1 hora ya estaba localizada la camioneta y el momento en que llegamos al lugar, 2 ciudadanos son capturados, el uno, 17 años. Nos manifiesta de que él estaba entrenándose para ser un secuestrador, que le estaban enseñando cómo mantener en cautiverio, y la otra persona con antecedentes penales, el momento en que verificamos su historial delictivo, nos topamos de que era prófugo de la justicia. La Unión Nacional de Educadores considera que quienes forman parte de la familia educativa se encuentran en peligro y basta con analizar lo sucedido durante la última semana. En los últimos días han asesinado a 2 estudiantes, han secuestrado a 2 maestros y un padre de familia en Durán también fue asesinado. Por estos motivos consideran que es momento de brindar mayor resguardo a quienes deben acudir a un plantel, sobre todo en sectores donde la delincuencia opera con mayor frialdad. No podemos seguir trabajando de esta manera. Necesitamos que la policía haga el resguardo policial debido. De su parte, el coronel Roberto Santamaría asegura que los uniformados cumplen con sus funciones, pero el personal resulta corto en relación a la cantidad de planteles a los que deben proteger. Del distrito Nueva Prosperina tenemos 153 unidades educativas. Si las 153 unidades educativas nos piden resguardo policial, quiere decir de que no va a haber ni un policía en la calle. Por ese motivo también hizo el llamado para que el ministerio correspondiente proceda con la ejecución de obra complementaria a fin de reforzar la seguridad de sus docentes, padres de familia y estudiantes.
Si no tienen guardia de seguridad, si no tienen una consejería, si no tienen cerramientos, hay muchas escuelas que están al aire libre, entonces la policía no puede fungir de muro de protección. Informó José Morales. Lo que vamos a contar sucedió en Quito. 2 individuos con armas de fuego atacaron a un guía penitenciario y otra funcionaria del SNAI para protagonizar la fuga de un privado de libertad, de un preso en la ciudad de Quito. El hecho sucedió en los exteriores del querido y conocido hospital Pablo Arturo Suárez. Transcurrían las 7:26 en los exteriores del hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito, y un vehículo blanco que transportaba a 3 personas privadas de la libertad junto a 3 guías penitenciarios arribó a la calle B con dirección hacia la entrada de emergencia de la casa asistencial. Casi en simultáneo llegan 2 motocicletas y se estacionan cerca del vehículo, mientras 2 sujetos que estaban esperando a la llegada de los PPL atacan con arma de fuego a la copiloto y la guía penitenciaria que trasladaba a uno de los detenidos. Existió el traslado de 3 PPLs con 3 guías penitenciarios desde la cárcel del Inca hasta el Pablo Arturo Suárez para una atención médica. Son interceptados por 3 individuos que se encontraban en la parte exterior y disparan hacia la carcelera. En menos de 30 segundos las motocicletas huyen del lugar con rumbo desconocido, dejando a la funcionaria tendida en el suelo, herida por los impactos de bala. Producto de esto sale herida una guía penitenciaria que en este momento está siendo atendida en esta casa de salud. Al menos 5 indicios balísticos fueron levantados en el lugar por el equipo de criminalística. Desde la Policía Nacional se informó que el SNAI nunca pidió resguardo o apoyo a la institución para el traslado de los reos hacia la casa de salud. No tenemos ningún pedido, ningún registro de que nos hayan solicitado resguardo policial para el traslado de estos detenidos. Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI, el reo que logró fugar cumplía una sentencia de 13 años y respondía a los nombres de Jairo Zeta. Al momento nos encontramos realizando todas las operaciones básicas de inteligencia para poder localizar a este PPL que se dio a la fuga y a los causantes de este hecho. Mientras que los otros reclusos fueron trasladados por la Policía Nacional hacia la cárcel del Inca sin ninguna novedad. Tienen que realizar todas las investigaciones necesarias para ver si es que existió una fuga de información, si es que esto estuvo, entiendo, planificado totalmente, porque ya sabían que venían para acá. Ya en horas de la tarde del lunes se conoció que la guía penitenciaria que fue herida tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y tras superar la operación se encuentra estable en observación. Informó Mauricio Sánchez. ¿Y quién es el reo que se fugó en medio del tiroteo? El privado de libertad fue identificado como Jairo Zambrano, quien enfrenta procesos por delincuencia organizada y se lo relaciona en el mundo criminal con alias Gordo Luis, segundo al mando de la organización de los Lobos. ¿Quién es el reo que escapó en medio del tiroteo? De acuerdo a los datos registrados en el SNAI, esta persona sería Jairo Fernando Zambrano de Mera, uno de los líderes de la organización terrorista Los Lobos, nacido en el Carmen, provincia de Manabí, en 1989, registrado como soltero y su actividad económica como comerciante. Zambrano enfrenta procesos legales abiertos como son narcotráfico, robo, delincuencia organizada y homicidio. Jairo Zambrano en abril del 2023 estuvo estrechamente relacionado con Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quienes después de recibir medidas cautelares en abril del 2023 quedaron libres. Gordo Luis, segundo al mando de los Lobos, fue vinculado como presunto responsable del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la cárcel del Inca en Quito. La decisión de libertad fue apelada por el SNAI y Jairo Zambrano como Gordo Luis regresaron a prisión. Este último detenido el pasado 6 de julio por la policía colombiana y entregado a Ecuador, donde fue trasladado hacia la cárcel. Ante las presunciones de fuga de alias Gordo Luis, el SNAI aclaró que él continúa recluido en la cárcel de La Tacunga. Por su parte, Policía Nacional continúa con los procesos de investigación para poder identificar a las personas involucradas en el escape de Jairo Zambrano. Informó Ítalo Salazar.
3 ciudadanos colombianos, después de pagar la condena por varios delitos en Ecuador, fueron entregados a las autoridades migratorias de su país en el puente internacional de Rumichaca. Resguardados por la policía, llegaron desde Ibarra, en donde pagaron su condena. Resguardados hasta el final por la policía ecuatoriana, estos 3 ciudadanos colombianos firmaron su salida del Ecuador y fueron entregados a las autoridades migratorias de Colombia. En el país cometieron delitos en torno a narcotráfico y robo agravado. Fueron capturados, judicializados y sentenciados en Ibarra, en donde cumplieron su condena. Llegaron hasta el puente de Rumichaca. Si no tienen pendientes con la justicia de su país, ellos estarán en libertad. Personal de Policía de Inmigración de Ecuador ha realizado las coordinaciones con personal de Policía de Inmigración de Colombia para el momento de que se encuentren ya los 3 detenidos aquí, las 3 personas, ya que se encuentran en libertad, sean registradas aquí en migración y el momento que se les entregue igualmente se les dará el registro de ingreso a su país. La ley migratoria estipula que una vez que termina la sentencia por delitos cometidos en Ecuador, siendo extranjeros, deberán ser entregados a las autoridades de su país de origen. Esto evitaría que al tener antecedentes en el país puedan ser el blanco de organizaciones delictivas. Se espera por lo permeable de la frontera no regresen al país por el proceso migratorio que deben cumplir. Lo importante es que ellos regresen a su país y prácticamente no puedan ser reclutados por las GDO de acá, que lamentablemente se encuentran implantadas en nuestro país, entonces para que ellos ya prácticamente no sean tomados en cuenta. Deben haber protocolos, pagos de fianzas, igualmente deben cumplir un cierto tiempo en su país para tal vez volver a ingresar al nuestro. Los operativos migratorios se continúan ejecutando en zona de frontera, tanto en el ducto internacional como en los pasos informales. En caso de que estos sujetos regresaran a Ecuador y son detectados por las autoridades, serán declarados inadmisibles y expulsados hacia su país de origen. Como sabemos, actualmente también por el estado de excepción que está rigiendo en nuestro país, también se sigue pidiendo los antecedentes judiciales para todo ciudadano extranjero que vaya a hacer el proceso migratorio. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. La Policía Nacional recuperó una vivienda situada en el sector Nueva Prosperina en Guayaquil. Esta era utilizada por los secuestradores para mantener en cautiverio a sus víctimas. El propietario de este inmueble avisó a las autoridades policiales que su vivienda era utilizada para el cometimiento de delitos. Él relata que dejó de vivir en La Ladrillera, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, por las amenazas de los miembros de organizaciones delictivas. Nosotros abandonamos la casa por el motivo de lo que llegaron por aquí gente a posesionarse de la casa. Hemos abandonado hace 1 año y medio. Hace una semana mandamos a una persona que haga limpieza por aquí todo este sector y ahí nos han indicado que habían personas aquí adentro. Los agentes del orden encontraron dentro de la casa evidencias del uso que le daban al lugar. Aquí se escuchaban gritos. Hemos ingresado a este lugar, se ha podido verificar de que era un lugar donde se tenían a personas secuestradas. Encontramos las cuerdas con lo que les amarraban, los colchones, las tarrinas de comida que les llevaban a estas personas que les secuestraban. Hemos procedido a asegurar el área ya para que no siga de esta forma utilizada para estas economías criminales. Al final, la autoridad policial permitió al dueño de la casa hacer nuevamente uso de ella. Felicidad, porque lamentablemente que era lo que hizo mucho esfuerzo, préstamos en los bancos para poder obtener un futuro para los hijos de nosotros, ¿no? Gracias a los señores policías, a ustedes, ¿no? Que al auxilio que uno pidió, en este momento hemos salido con éxito. Informó Maite Morán. Quiero que presten atención a la siguiente nota. Es una ayuda que necesitamos y abrir los brazos, sobre todo para Melanie, que es una niña de 13 años de edad que sufre escoliosis desde muy pequeña. Esta pues lleva una lista de espera por una cirugía por más, imagínense, 3 años. Y su madre, evidentemente la familia desesperada. Ella denuncia que en el hospital Vaca Ortiz no tienen ningún insumo necesario para combatir la enfermedad de Melanie. Historia complicada de la realidad de la salud pública de nuestro país, pero que necesita un buen fin. Primero, agilizar la operación de Melanie. Y 2, que algún organismo le apoye en su rehabilitación o, ¿por qué no?, darle el mecanismo para que inmediatamente se haga dicha operación. Vamos a la historia. Solo alguien que pasa con un hijo que no es sano no sabe lo que pasa a una mamá, los familiares de esa niña, de esos niños.
Son las palabras de Bélgica Espín, una madre desesperada por salvar la vida de Melanie, su hija, de apenas 13 años que padece escoliosis desde los 4 años. Su columna vertebral tiene una desviación de 80 grados. Prácticamente su columna forma la letra S. Mi hija es muy pequeñita. Más o menos a partir de los 3 años ella dejó de crecer como los demás niños. Siempre tuve el miedo de que le hagan bullying en el colegio. Le puedo decir que gracias a Dios mi hija es una chica ahora, se puede decir, aunque tenga 1,30 de tamaño. Es muy sociable, le quieren mucho en sus compañeritos en el colegio. La espera les desespera. Melanie necesita entrar a cirugía urgente para intentar vivir una vida sin dolores y a pesar de llevar en lista de espera por más de 3 años, aún no recibe ninguna respuesta. Mi hija lleva 3 años en la lista de espera del Bacortis. Después de la pandemia, la doctora especialista le mandó a poner este corcel durante 1 año y medio. ¿Con qué razón? Para mantenerle un poco, para que no se aumente la desviación y tener, se puede decir en la cirugía, la misma medida que ella pensaba tener, pero no le ayudó mucho. La cirugía ronda entre los $35,000 a los $80,000, dependiendo de la complejidad. Dinero que su familia no tiene. Soy madre soltera de 3 hijos, pero, o sea, lo poco, no tengo un trabajo fijo, pero los pocos ingresos y la ayuda de mi familia, como le comenté, de mis padres, de mis hermanas, de mis tíos, han solventado, se puede decir, para que yo le pueda llevar a distintas terapias. Su mamá solicita a las autoridades los insumos al Hospital Vaca Ortiz para que puedan operar a su hija. En medio de su desesperación, intenta buscar ayuda de donde sea. Quiero pedir de todo corazón, como una madre desesperada que estoy, a las autoridades que por favor tomen en cuenta los hospitales, pero sobre todo el de niños. Nos ayuden con los insumos. Los niños no tienen la culpa de esto. También llamarle a ver si es que hay alguna fundación, no sé, que se dedique a las ayudas de estas clases de operaciones, porque en realidad particularmente es muy, muy costoso. Y a pesar de todos los dolores, las medicinas y el sufrimiento, se ha destacado como una niña llena de vida por su participación en el colegio como bastonera o incluso con sus muy buenas calificaciones. Si usted conoce un lugar o una fundación que pueda ayudar a Melanie a curar su escoliosis, no dude en contactarse con Bélgica al número que aparece en pantalla, 099-8198-652. Mientras tanto, Melanie y su familia continúan a la espera de que el Hospital Vaca Ortiz, al cual hemos intentado contactar sin éxito, le asigne fecha y hora de la cirugía. Informó Mía Sabeli Carrera.